Amigos, nuevamente saludándoles su servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales, trayéndoles un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hablar acerca del aguinaldo, cómo calcular el aguinaldo y cómo calcular el impuesto sobre la renta del aguinaldo de conformidad con el artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Bueno, entremos en materia. Voy a aperturar lo que es la Ley Federal del Trabajo. Ok, en su artículo 87, donde está el fundamento de la obligación patronal de pagar el aguinaldo a más tardar el día 19 de diciembre. El artículo 87 reza de la siguiente manera: los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo menos. Aquí voy a hacer dos comentarios. El primero de ellos es que el aguinaldo lo debemos de pagar a más tardar el día 19 de diciembre. Observemos que el artículo 87 menciona que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, porque por ahí me he encontrado con diversos criterios y muchos por lo regular pagan el aguinaldo el día 20 de diciembre, cosa que es incorrecto. El aguinaldo debe de pagarse a más tardar el día 19 de diciembre, ya que esta disposición menciona que debemos de pagar el aguinaldo antes del día 20 de diciembre. Y lo segundo que quiero recalcar aquí, aquí nos menciona que se debe de pagar un equivalente a 15 días de salario por lo menos. La Ley Federal del Trabajo establece prestaciones mínimas de ley, valga la redundancia de la palabra. Eso no significa que como patrones no podamos otorgarles prestaciones superiores a los que menciona la Ley Federal del Trabajo. En este caso, la Ley Federal del Trabajo con respecto al aguinaldo menciona que debemos de pagarle al trabajador 15 días por lo menos. Significa que el aguinaldo lo podemos pagar desde 15 días en adelante, sin haber problema si nosotros acordamos con los trabajadores, ya sea en el contrato colectivo de trabajo o en el contrato individual, pagar 20 días, 25 días, 30 días, 40 días de aguinaldo. Así que esta disposición, el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, establece un mínimo de ley que debemos de pagar 15 días de salario por lo menos. Interpretando a contrario sensu, si yo como patrón quiero pagar 14 días, 13 días, 12 días, pues entonces estaría yo fuera de ley, estaría yo incurriendo en una falta muy grande, porque pues la Ley Federal del Trabajo menciona que debemos de pagar 15 días por lo menos. Ahora, el segundo párrafo del artículo 87 menciona lo siguiente: los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo conforme al tiempo que hubieran trabajado, cualquiera que fuere este. Pues aquí nos encontramos con el típico caso de aquellos trabajadores que bien no laboraron durante todo el ejercicio en la empresa, ya sea porque pues les dimos de alta después del 1 de enero, o bien los dimos de baja antes de el mes de diciembre, y como consecuencia de ello a ellos también les corresponde un aguinaldo proporcional independientemente del tiempo que hayan laborado en la empresa. Ahora, quiero hacer varias aclaraciones o quiero aclarar varias dudas al respecto. La primera duda, aquí menciona que nosotros debemos de pagar 15 días de salario por lo menos de salario. Las preguntas que quiero hacerle, hacer en estos momentos, por lo regular pueden ser dudas que nosotros podemos tener al momento de estar calculando el aguinaldo, tanto para efectos laborales como para efectos fiscales. Primero, ¿qué salario debo de tomar como base para efectos del cálculo del aguinaldo? ¿El salario nominal diario del trabajador o bien el salario diario integrado? Segundo, si el trabajador faltó durante el ejercicio, ¿tengo derecho a restar esas faltas para determinar los días proporcionales de aguinaldo? Segundo, ¿qué pasa con aquellos trabajadores que estuvieron incapacitados por sufrir un riesgo de trabajo? ¿Será que esas incapacidades también las tengo que restar para efectos de determinar los días proporcionales de aguinaldo? ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que sufrieron una enfermedad general durante el ejercicio? ¿Será que también esas incapacidades por enfermedad general también tengo que restárselas para determinar
los días proporcionales de aguinaldo que le corresponden al trabajador, las incapacidades por maternidad, en fin, las faltas injustificadas, los permisos sin goces de sueldo. ¿Qué pasa con esos días para efectos de poder determinar los días que le corresponden al trabajador de aguinaldo, y así nosotros poder realizar un cálculo correcto para efectos de poder determinar el aguinaldo al trabajador? Bueno, para ello les voy a presentar varios criterios, varias tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a este tema, y espero ustedes puedan tomar nota de estas tesis o jurisprudencias para poder pues salir de estas pequeñas dudas. También habremos de ir a otros artículos de la Ley Federal del Trabajo, y cuando entremos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues también iremos a los diversos artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta para efectos de poder dar los fundamentos legales del cálculo del aguinaldo y el cálculo del impuesto correspondiente. También quiero pedirles un poco de paciencia porque los videos que un servidor hace no son cortos, son un poco extensos, pero el propósito de un servidor es darles a conocer el fundamento legal, de dónde salen los números y de cómo ustedes pueden determinar su cálculo del aguinaldo y el cálculo del impuesto sobre la renta. Espero pues entonces me tengan un poco de paciencia y puedan ver el video hasta el final. Si nosotros vamos a precisamente a estas tesis o jurisprudencias en materia laboral, en este caso es una tesis aislada, aquí tienen los datos de la tesis, y aquí menciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto a qué salario nosotros debemos de tomar en cuenta para efectos del cálculo del aguinaldo. Observen el título de esta tesis aislada: aguinaldo, salario base para la cuantificación de él. El salario que sirve de base para cuantificar el aguinaldo es el que ordinariamente se percibe por día laborado y no conocido como integrado, que acumula las prestaciones que determina el artículo 84 de la ley laboral, entre ellas el aguinaldo mismo, y que sirve de base solo para la liquidación de indemnizaciones conforme al artículo 89 del mismo ordenamiento. No es el salario, y aquí está muy claro, no es el salario integrado el básico para cuantificar el aguinaldo, porque en el primero está ya incluido el segundo, y de considerar que aquel es el que debe de tomarse en cuenta, incrementando el salario con el aguinaldo, este se vería también incrementado con aquel, repercutiendo nuevamente en el salario integrado, y así sucesivamente, sin existir un límite. Es decir, que si el aguinaldo sirve de base al salario integrado, este no puede servir de base al aguinaldo. En pocas palabras, mis queridos amigos, el salario que nosotros debemos de tomar en cuenta para efectos de calcular el aguinaldo es el salario nominal diario o bien el salario por cuota diaria. Ahora, ¿qué pasa con las demás interrogantes que planteamos en el video? Bueno, les voy a presentar las diversas tesis o jurisprudencias en materia de aguinaldo para efectos de poder salir de las diversas dudas. Me voy a la siguiente, también una tesis aislada. Aquí tienen los datos de la tesis. Si ustedes gustan pausar el video, tomar los datos e irse a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y descargar las tesis correspondientes. Aquí tenemos otro criterio: aguinaldo, incapacidad proveniente del riesgo de trabajo debe computarse para los efectos del pago de él. Miren, observen, de acuerdo con el principio general contenido en el artículo 87 de la ley laboral, el aguinaldo se devenga por tiempo trabajado durante el lapso en que el propio aguinaldo se paga, pero si la ausencia del trabajador se debe a una incapacidad proveniente de riesgo de trabajo, ese tiempo no trabajado sí debe computarse para los efectos del pago del aguinaldo, porque el responsable de las consecuencias derivadas de un riesgo de trabajo lo es el patrón, y por lo tanto la ausencia del trabajador motivada por ese riesgo no puede depararle perjuicio en cuanto al pago del aguinaldo. Entonces, en pocas palabras, lo que nos está diciendo esta tesis, este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que en el caso de incapacidades por riesgo de trabajo se debe de considerar como días laborados, y como consecuencia de ello pagar esos días al momento de estar calculando el aguinaldo. En pocas palabras, no restarle las incapacidades por riesgo de trabajo al total de días que estuvo en la empresa el
trabajador en el año de que se trate. ¿Por qué recurrir a las tesis de la Suprema Corte? Bueno, recordarán que las fuentes del derecho fiscal o en materia fiscal, una de las fuentes del derecho fiscal, es precisamente la jurisprudencia, que forma parte de la doctrina, y como consecuencia de ello, pues acudimos a la a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efectos de poder interpretar las disposiciones laborales. Voy a colocar entonces otro criterio, otra tesis aislada. Observen, aquí pueden tomar los datos. Aguinaldo pago de: para el pago de tal prestación debe atenderse al sueldo devengado en el momento en que, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, surge la obligación de cubrirlo, o sea, el que se percibe durante el mes de diciembre del año respectivo, confirmando la tesis que ya leímos, que el salario que debe de tomarse en cuenta para efectos de determinar el aguinaldo es el salario por cuota diaria. Ok, seguimos con las jurisprudencias, con las tesis, con los criterios de la Suprema Corte. Observen, aguinaldo: las faltas de asistencia autorizan al patrón a pagarlo en forma proporcional. Cuando el trabajador falta a sus labores, justificado o injustificadamente, el patrón se encuentra facultado, de conformidad con el artículo 87, segundo párrafo de la Ley Federal del Trabajo, a pagarle el aguinaldo en forma proporcional, dado que tal prestación se devenga por el tiempo laborado durante el lapso de un año, por lo que es necesario, para tener derecho al pago íntegro del aguinaldo, que no se haya faltado al trabajo durante el aludido término. Al igual que con las incapacidades por enfermedad general, que ahorita vamos a ver el fundamento para ello, al total de días que el trabajador estuvo en la empresa durante el ejercicio de que se trate, pues le vamos a restar las faltas, fundamentados pues precisamente en esta tesis aislada o criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, ahorita tal vez esto es el marco teórico. Posteriormente vamos a entrar a la práctica con un archivo de Excel que ya tengo preparado para efectos del cálculo del aguinaldo. Esto es para, pues, si alguno de ustedes tiene alguna duda de cómo considerar las ausencias y las incapacidades, ya sea ausencias del trabajador con o sin goce de sueldo, las incapacidades por riesgo de trabajo, las incapacidades por enfermedad general, la incapacidad por maternidad, entonces poder ustedes salir de la duda y hacer el cálculo correcto del aguinaldo. Si bien ustedes tienen programas para timbrar la nómina, y estos mismos programas también les sirven para calcular el aguinaldo, bueno, pues nuestra responsabilidad como contadores públicos y asesores de empresa es poder comparar nuestros cálculos con los cálculos de esos sistemas, para corroborar que los sistemas estén llevando a cabo el cálculo del impuesto sobre la renta o el cálculo del aguinaldo conforme lo marcan las disposiciones legales y las disposiciones fiscales. Aquí también tenemos otra, en este caso sí es una jurisprudencia. Aquí están los datos. Dice: aguinaldo, requisito para tener derecho al pago de: la obligación de pagar un aguinaldo anual a los trabajadores antes del 20 de diciembre comprende únicamente aquellos que estén laborando en la fecha en que se liquide el mismo, en atención a la finalidad a que a dicha prestación se asigna con la exposición de motivos del artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, en donde se establece que se crea en virtud de que las festividades del aludido mes de diciembre se obligan a los trabajadores a efectuar gastos extras que no pueden cubrir con su salario normal. Ok, esta tesis es muy clara. ¿Sabes qué? Nos menciona que los que tienen derecho al aguinaldo son aquellos trabajadores que están pues laborando en el mes de diciembre. Lógico, porque aquellos trabajadores que han sido dados de baja, ya sea justificada o injustificadamente, al momento de calcular sus finiquitos o sus indemnizaciones, en el finiquito pues va la parte proporcional del aguinaldo, y entonces ya no sería lógico incluirlos en el cálculo del aguinaldo que se realiza en el mes de diciembre, porque ya sea en el finiquito juntamente con su indemnización, pues ya va el aguinaldo
proporcional correspondiente. Seguimos entonces con las, en este caso es una tesis aislada en materia laboral. Aguinaldo pago del, dice: los trabajadores de planta aquí o temporales que estén laborando al llegar el tiempo en que deban pagarse el aguinaldo a que se refiere el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo son los que tienen derecho a recibirlo, salvo casos especiales similares, que es lo que ya comentamos hace unos instantes. Aquí viene lo interesante: para aquellos trabajadores que tienen faltas injustificadas o permisos sin goces de salario, podrá deducirse la proporción que en el total de tales ausencias correspondan. Entonces, lo mismo, si tenemos a un trabajador que laboró en la empresa durante todo el ejercicio o lo hizo de manera proporcional durante el ejercicio y tuvo faltas injustificadas o permisos sin goces de sueldo, bueno, pues a los días que estuvo laborando dentro de la empresa, menos las faltas injustificadas y menos los permisos sin goce de sueldo, pues la diferencia se va a considerar para efectos de poder determinar los días que le corresponden de aguinaldo. Ok, espero entonces que hayan podido ser un poco pacientes con este detalle y vamos a ir a determinar entonces con el ejercicio práctico el cálculo del aguinaldo. Ahora, me faltó darles un fundamento legal. ¿Qué pasa con aquellas incapacidades por enfermedad general? Bueno, si nos remitimos al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, que pues ya queda de ustedes también darle una lectura, perdón, artículo 43, darle una lectura a cada una de las fracciones correspondientes para efectos de poder determinar correctamente el cálculo de sus prestaciones. Artículo 42 observen el artículo 42, dice: son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón, la enfermedad contagiosa del trabajador. O sea, en pocas palabras, aquí se suspende la obligación de prestar el servicio y pagar el salario. Significa que no se deben considerar días laborados la enfermedad contagiosa del trabajador, la incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo, en este caso las conocidas como incapacidades por enfermedad general, la prisión preventiva del trabajador. Ustedes podrán leer ya toda la fracción: el arresto del trabajador, el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución, la designación de los trabajadores como representantes de los organismos estatales, etcétera, la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador, la conclusión de la temporada en el caso de trabajos contratados bajo esta modalidad. Entonces, estas son causas de suspensión de la relación laboral, en el sentido de se suspenden la obligación de prestar el servicio por parte del trabajador y se suspende la obligación de pagar el salario por parte del patrón. Significa que entonces todo lo que mencionan estas fracciones no se van a considerar como días laborados y como consecuencia de ello, pues sí afectaría en el cálculo del aguinaldo del trabajador. Bueno, ya sin más preámbulos y sin más otras disposiciones que citar en la Ley Federal del Trabajo y las tesis y jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces vamos a entrar en materia con los cálculos tanto para efectos laborales como para efectos fiscales. Como les comenté, entonces espero me puedan tener un poco de paciencia y poder seguir este video que con mucho gusto está preparando para ustedes su servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales. Bueno, esta es la hoja de cálculo donde tenemos los datos de los trabajadores. Observen la fecha de ingreso, el nombre del trabajador, su salario nominal diario, pues haciendo caso a lo que nos mencionan los criterios de la Suprema Corte, los días en la empresa, que ahorita los vamos a determinar, las faltas, las incapacidades por riesgo de trabajo, la incapacidad por enfermedad general, la incapacidad por maternidad y así sucesivamente, como ustedes pueden observar en el video
cómo está estructurada esta hoja. Y pues en el cálculo del impuesto sobre la renta está conforme a lo que establece el reglamento, el artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, y las tarifas correspondientes que habremos de utilizar para el cálculo de el impuesto sobre la renta. Bueno, comenzamos. Los días de aguinaldo. Aquí, como les comenté, como menciona la Ley Federal del Trabajo, no podrá otorgarse una cantidad menor a 15 días. En pocas palabras, los días de aguinaldo que se deben de otorgar son de 15 días en adelante. Si ustedes decidieron otorgarle las prestaciones mínimas de ley al trabajador, bueno, los días de aguinaldo serían en este caso 15 días. Pero si ustedes, de conformidad con sus contratos colectivos de trabajo, contratos ley o bien contratos individuales de trabajo, decidieron otorgarles una cantidad superior a 15 días de aguinaldo a su trabajador, bueno, esos días son los que van a prevalecer para efectos de poder hacer el cálculo del aguinaldo. Por eso es necesario, y no se dejen guiar nada más por lo que establece la Ley Federal del Trabajo, tienen que revisar los contratos laborales que tiene la empresa con sus trabajadores para efectos de saber si en esos contratos se fijaron días superiores de aguinaldo y tomarlos en cuenta, y así evitar problemas laborales con la empresa. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer acá con días de aguinaldo? Aquí vamos a utilizar una validación de datos. Vamos a la ficha datos, vamos al grupo herramienta de datos, doy clic aquí en validación de datos, y aquí donde dice permitir voy a poner número entero, y aquí donde dice datos, donde está el cursor, voy a poner mayor o igual que, y voy a poner 15. ¿Por qué? Ahorita verán por qué. En mensaje de error lo voy a poner aquí en detener. Tenemos tres opciones: detener, advertencia o información. Aquí le vamos a poner error, y aquí le vamos a poner los días de aguinaldo no podrán ser inferiores a 15 días según el artículo 87 de la Ley Federal, vamos a abreviar, Ley Federal del Trabajo, y le doy a aceptar. Observen, si yo coloco 14 días, lo que me va a poner es lo siguiente: los días de aguinaldo no podrán ser inferiores a 15 días según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Si le doy reintentar, quieren poner otras cantidades menores, pues no se los va a permitir. Pero si pongo 15 días en adelante, sí me lo permitiría el programa. Entonces aquí le voy a poner 15 días y días del año. Igual voy a la ficha datos, a validación de datos. Aquí voy a colocar en donde dice permitir una lista, y voy a poner 365 o 366. Recordarán ustedes que este ejercicio 2016 es un año bisiesto, por lo tanto tiene 366 días. Así que los días del año, pues aquí tenemos 365 o bien 366. Voy a colocar 366 pues porque estamos en el ejercicio 2016. Aquí voy a poner al lado, en la celda C1 voy a poner 31 de diciembre del 2016. Aquí observen que se me puso un número raro. Me voy a la ficha inicio, al grupo números, aquí donde dice número, le doy general, le doy fecha corta, y observen, ya me puso la fecha correctamente. Ok, entonces para calcular el aguinaldo, aquí le vamos a dar guardar. Para calcular el aguinaldo necesito forzosamente la fecha de ingreso del trabajador. ¿Para qué? Para calcular los días que él estuvo en la empresa durante el ejercicio de que se trata, ya sea 2016, 17 y así en adelante. Espero que este video pueda ayudarles a calcular el aguinaldo. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para saber qué trabajadores trabajaron los 365 días o estuvieron en la empresa los 365 días, y aquellos trabajadores que se les dieron de alta después del 1 de enero y que no estuvieron en la empresa los 366 días, en este caso para el ejercicio 2016? Bueno, voy a utilizar mi primer fórmula, voy a utilizar la función sí. Le voy a quitar ahorita el centrado para que no se me vaya o vaya a ocultar algunos datos de la fórmula. Si yo le coloco sí
Y aquí voy a utilizar una función que he utilizado en anteriores videos. Se llama así fecha. Observen que esta función no tiene argumentos, tampoco la vamos a encontrar en la lista de funciones de Excel, pero pues existe. ¿Y cuáles son los argumentos? Fecha, fecha inicial, coma, fecha final, que es el 31 de diciembre del 2016, coloco F4 porque voy a correr la fórmula, coma, los argumentos es fecha inicial, fecha final. El argumento me pide un solo argumento, lo coloco entre comillas, de días, porque quiero que me calcule los días que han transcurrido entre una fecha y otra. Si los días que hay entre estas dos fechas, la fecha de ingreso y la fecha final del ejercicio 2016, son mayores a los días del año, coloco F4, entonces que me coloque los días del año, coloco F4, o si no, que me coloque el resultado de la función fecha, fecha inicial, coma, fecha final, F4, el argumento, quiero que me dé la diferencia de los días, cierro paréntesis, de la función fecha y cierro paréntesis de la función y doy enter. Observen que pues este trabajador, al ser su fecha de ingreso 7 de mayo del 2005, lógicamente que ya tiene pues unos años dentro de la empresa, lo que nos está diciendo esta fórmula es que este trabajador ya venía laborando antes del ejercicio 2016 y como consecuencia de ello pues laboró durante todo el ejercicio. Doy doble clic, observen a este trabajador que se dio de alta en el 10 de marzo del 2016, nos dice que días en la empresa tiene 296 días y así sucesivamente. Este por ejemplo tiene 332 días, este tiene 147 días y así sucesivamente. Recordarán que en esta lista solamente aparecen aquellos trabajadores que están presentes o que están laborando en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque aquellos que dejaron de laborar antes del mes de diciembre, o bien en el mismo mes de diciembre, aquellos trabajadores que se les dieron de baja, en su finiquito va el aguinaldo correspondiente. ¿Ok? Entonces, comenzamos con lo que leímos en las tesis y en las jurisprudencias. ¿Qué leímos en las tesis y en las jurisprudencias? Bueno, en los días que el trabajador pasó en la empresa, le voy a restar las faltas, también le voy a restar las incapacidades por enfermedad general y doy enter. Y doy doble clic. ¿Por qué no resté las incapacidades por riesgo de trabajo ni la incapacidad por maternidad? La incapacidad por riesgo de trabajo, recordarán que leímos un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que menciona que esos días sí se consideran como días laborados. Las incapacidades por maternidad, bueno, disculpen que no les di el fundamento legal, esto lo encontramos en el artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo, donde mencionan que estos días también se consideran días laborados y como consecuencia de ello no tengo por qué restarlos al momento de estar calculando los días que el trabajador laboró durante todo el ejercicio. Observen entonces que aplicamos correctamente lo que nos marcan las disposiciones laborales y las tesis y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Voy a dar doble clic, entonces estoy restando de los días que el trabajador debió haber permanecido en la empresa las faltas y las incapacidades por enfermedad general. No estoy tomando en cuenta la incapacidad por riesgo de trabajo ni tampoco la incapacidad por maternidad. Doy enter, me voy a deslizar hacia el lado derecho, voy a la ficha vista, voy a quitar la inmovilizadora de paneles, voy a volverlo a seleccionar para que me permita irme hacia la izquierda y ver los trabajadores. Ahora, los días de aguinaldo. ¿Cómo determino los días de aguinaldo? Bueno, aquí voy a quitarle mejor la inmovilizada de paneles para que me permita ver aquí estos conceptos. ¿Cómo determino los días de aguinaldo? Voy a hacer pequeño aquí esta columna. Bueno, voy a utilizar la función redondear. Voy a poner aquí redondear. Voy a poner un doble paréntesis. ¿Y qué voy a hacer? Voy a dividir los días netos laborados que tuvo este trabajador entre los días del ejercicio.
F4. Aquí estoy determinando un factor. Observen, lo selecciono, aprieto y selecciono o bien presiono F9. Observen que el factor que nos está proporcionando esta fórmula es de 0.9863. Doy control Z para deshacer esa vista de ese factor. Ahora lo que voy a hacer es cerrar el paréntesis de esta pequeña ecuación y lo voy a multiplicar ese factor por los días de aguinaldo. Coloco F4 porque también voy a arrastrar la fórmula y quiero que sea una referencia absoluta. ¿Cuántos decimales quiero? Bueno, yo le voy a poner 20. Van a decir ustedes es un exagerado el contador, pero pues quiero que el cálculo sea un cálculo exacto. Y doy Enter. Observen, no me cupo aquí, voy a hacer un poco más grande la columna. Entonces observen que aquí tengo un factor bastante grande donde me dice que este trabajador, por haber faltado 5 días, tiene días proporcionales de aguinaldo que se le van a pagar de 14.79. Observen que pues sí nos afecta como trabajadores, o bien sí, como trabajadores, el hecho de faltar o tener incapacidades por enfermedad general. ¿Por qué? Porque pues se nos estarían pagando menos cantidades de aguinaldo de lo que en realidad nos debería de tocar. Voy a dar doble clic y observen aquellos trabajadores que tienen faltas o incapacidades, pues tienen un factor menor a 15. Aquellos trabajadores que no faltaron, pues tienen el factor de 15. Ok, entonces ahora sí voy a inmovilizar los paneles. Voy a la ficha vista y voy a inmovilizar paneles. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a calcular el importe del aguinaldo? Igual voy a utilizar la función redondear. Voy a multiplicar el salario nominal diario del trabajador por los días de aguinaldo. Esto quiero que me lo traiga en 2 decimales. Cierro paréntesis y doy Enter. Observen que a este trabajador le toca 3.195 días de 3.195 pesos, perdón, de aguinaldo, y así sucesivamente. Así que, por ejemplo, si yo le cambio aquí, en lugar de ser 15 días, le cambio a 20, observen cómo es que cambia el cálculo del aguinaldo, los días de aguinaldo, y así sucesivamente. Si yo no otorgo 20, otorgo 25, pues me cambia el importe. Entonces yo lo voy a dejar en 15 días. Van a decir que soy tacaño, pero pues es para que estemos de acuerdo a lo que dice la ley laboral, pero porque pues así estoy acostumbrado a poner mis ejemplos. Pero aquí ustedes pueden poner los días que sean que ustedes hayan acordado con el trabajador, siempre y cuando sean iguales o superiores a 15. Es lo que les comentaba. Si yo pongo aquí 14 días, me va a provocar un error y me va a mandar un mensaje diciéndome que los días de aguinaldo no podrán ser inferiores a 15 días según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Doy Escape y doy guardar. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Pues una simple resta entre el importe del aguinaldo menos el impuesto sobre la renta retenido. Observen, hemos terminado con la determinación del aguinaldo. No hemos empezado a determinar el impuesto sobre la renta. Empezamos concluimos con la determinación del aguinaldo. Espero que esto les haya podido quedar un poco claro. Permítanme tantito, por favor. Ahora sí, entonces continuando con este ejemplo, vamos ahora a determinar el impuesto sobre la renta retenido. Para ello me voy a ir a la ley del impuesto sobre la renta. Me voy a la ley del impuesto sobre la renta en su artículo, perdón, aquí me fui al reglamento. En su artículo 94 menciona: se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. El aguinaldo entraría dentro de esta frase: y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Y la ley que regula las relaciones laborales entre el patrón y el trabajador, pues es la Ley Federal del Trabajo. Ya vimos que en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo encontramos el fundamento del pago del aguinaldo. Así que en esta frase: y demás prestaciones que deriven de una relación laboral,
entraría el aguinaldo. También debemos remitirnos al artículo 93, fracción número 14. Espero me tengan, luego les vuelvo a repetir, espero me tengan un poco de paciencia. Fracción número 14. El artículo 93 menciona que no se pagará el impuesto sobre la renta por lo siguiente: las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones. Aquí están las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el equivalente del salario mínimo general de la área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Recordarán que pues ya la ley no menciona salario mínimo general, sino unidades de medida y actualización, que pues cuadra perfectamente con el salario mínimo. Ok, entonces las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario están exentas de 30 días. Así que el artículo 93, fracción 14, que nos habla de las exenciones, menciona que el aguinaldo está exento en 30 días de unidades de medida y actualización. En este caso, pues esta ley que yo tengo en pantalla pues no cuenta con la reforma, me dice 30 días de salario mínimo. Ahora regresemos al artículo 96, checamos el artículo 94, 93, vamos al artículo 96 por favor. Vamos al artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta, donde está el cálculo del impuesto sobre la renta. Artículo 96 menciona lo siguiente: quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo. ¿A qué concepto se refiere este capítulo? El capítulo primero del título cuarto, que es el de sueldos y salarios de las personas físicas. A este capítulo se refiere a los ingresos que perciban las personas, los trabajadores o bien los asimilados a salarios. Están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. Dice: no efectuarán la retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente a la área geográfica del contribuyente. Ahora, la retención se calculará aplicando la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes de calendario la siguiente tarifa. Observen que el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta menciona que debemos de sumar todos los ingresos del trabajador que perciba en el mes y aplicarle esta tarifa. O sea, en pocas palabras, yo tomaría el sueldo del trabajador de la primera quincena, ya que pues hablando de trabajadores que perciben su salario por quincena, y pues y quedaría perfecto para aquellos trabajadores que tienen su salario que se les pague en una quincena, porque pues se está pagando el aguinaldo antes del 19 de diciembre. Pues la ley nos dice: suma su sueldo y salario más su aguinaldo para efectos de poder calcular el impuesto sobre la renta. Pero el artículo 96 en su tercer párrafo, si no me equivoco, primero, segundo, tercer párrafo, menciona: quienes hagan pagos por conceptos de gratificación anual, el aguinaldo, la PTU, primas dominicales y primas vacacionales podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley. En las disposiciones de dicho reglamento se preverá que la retención se pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de calendario. Observen entonces que tenemos dos opciones para calcular el impuesto sobre la renta del aguinaldo. La primera opción es sumar el aguinaldo con el sueldo y salario del trabajador en la quincena correspondiente, semana, decena, catorcena, de conformidad como ustedes paguen los salarios a los trabajadores, sumar el aguinaldo más el salario que el trabajador perciba, ya sea en quincena, en la decena, semana, catorcena, y aplicarle la tarifa que marca el artículo 96. O bien nos dice el tercer párrafo del artículo 96 que podemos optar por calcular el impuesto sobre la renta conforme al reglamento. Así que tenemos dos opciones. Nosotros, para efectos del cálculo del ISR del aguinaldo, habré de enseñarles cómo se realiza el cálculo conforme al reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces vamos a elegir esta opción. Regreso al archivo de Excel, me voy a la hoja que dice ISR, artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí yo le puse salario mínimo general por costumbre, pero en este caso es unidad de medidas y actualización. Así lo voy a dejar. Tal vez algunos de ustedes me critiquen por el hecho de dejarlo así, pero pues por eso lo estoy recalcando. Yo lo hago por costumbre. Ustedes pueden ponerle UMA.
Observen, este archivo, esta hoja ya está estructurada conforme lo marca el artículo 174 del reglamento. Así que lo que voy a empezar es por traer los nombres de los trabajadores que están en mi hoja de aguinaldo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo muchas opciones, Excel me da muchas opciones, pero yo les voy a enseñar dos. La primera opción que les quiero enseñar es seleccionar los nombres de los trabajadores, darle copiar, me voy a la hoja y al darle clic derecho, aquí tengo una opción de poder pegar pegar vínculos. O bien para aquellos que tengan pues Excel en su versión 2007, 2003, Excel en su versión 2010, que creo ya tienen estos pequeños comandos que facilitan bastante la vida, pueden irse aquí a pegado especial. Les va a salir este cuadro de diálogo y aquí donde dice pegar vínculo, damos un clic y entonces pegamos los vínculos correspondientes. Significa que si yo modifico algo, el nombre de un trabajador se va a modificar en esta hoja. La segunda opción que quiero enseñarles es la siguiente. A través de la función voy a utilizar la función desref, desviación referencia. Me pide una referencia, me voy y coloco esa referencia donde está el título de la columna, que es trabajador, coloco F4. Me pide un argumento llamado filas, voy a colocarlo aquí para que lo puedan ver. Filas, aquí voy a utilizar la función llamada filas. Aperturo paréntesis, me voy a la hoja de ISR artículo 174 y coloco A5, dos puntos A5. Ok, la primer A5 la coloco con F4. Hemos terminado con la función filas. Cierro el paréntesis de la función filas. Me pide el argumento columnas. Yo le voy a poner 0. Ya estoy dentro de la función de ref. Cierro mi paréntesis y doy enter. Observen cómo es que Excel me trae el nombre del trabajador. Lo que hago yo es deslizar los nombres de los trabajadores hasta donde pues me permita Excel, hasta donde me empieza a marcar 0, pues ya me dice que en la otra hoja no tengo ningún trabajador. Y observen, aquí ya tengo ya todos los trabajadores de la hoja llamada aguinaldo. Y pues me voy a quedar yo con esta opción, ya no voy a regresar a la opción que les había mostrado primero. Observen, aquí tenemos un recuento de 57 trabajadores. Me voy a mi hoja aguinaldo, igual tengo 57 trabajadores. Pues sigamos con el cálculo del impuesto sobre la renta del aguinaldo. Ahora voy a traer el salario nominal diario de cada trabajador. Para eso voy a utilizar la función buscar B. Valor buscado, lo que tengo en A5. ¿En qué hoja? En aguinaldo. Voy a seleccionar la primera columna, la segunda columna. Voy a decirle a Excel que el dato que quiero está en la segunda columna y quiero un ordenado exacto. Cierro el paréntesis y doy enter. Doy doble clic. Ok. Aquí entonces voy a la ficha inicio, número, y doy aceptar. Ahora me voy a traer también el aguinaldo con la función buscar B. Valor buscado, el nombre del trabajador, el aguinaldo, me voy a la hoja aguinaldo y el importe del aguinaldo pues lo tengo en la columna número 10. Selecciono las columnas de la B a la K, coma, en la décima columna, coma 0. Doy enter. Ok, aquí me trajo 3.195, me trajo el aguinaldo de los trabajadores. Doy aceptar. Ahora la extensión, voy a crear un nombre, le voy a asignar nombre a una celda, lo selecciono, me voy a la ficha de fórmulas, me voy a crear desde la selección y columna izquierda y le doy aceptar. Entonces observen, me voy al administrador de nombres y ya tengo mi nombre creado. Dijimos entonces que conforme a la ley del impuesto sobre la renta, el aguinaldo está exento en 30 días de salario mínimo, o en este caso 30 unidades de medidas de actualización. Voy a colocar entonces la función si el importe del aguinaldo es mayor a la multiplicación del salario mínimo general por 30 días, como lo marcan las disposiciones fiscales. Entonces que me coloque la multiplicación del salario mínimo general por 30 días,
o si no que me coloque el importe del aguinaldo. Cierro el paréntesis y doy enter. Observen que este trabajador, como es el aguinaldo es superior a 30 días, me pone el total de la exención, doy doble clic, voy a la ficha números, a la ficha inicio, números, y le coloco 2 decimales. Observen entonces que pues como los trabajadores tienen salario alto, pues la mayoría tiene 2.191. Por ejemplo, este trabajador, observen que su salario, su aguinaldo es menor a los 30 días de exención, pues está exento al 100% el aguinaldo. Lo que voy a hacer aquí, el aguinaldo grabado es una simple resta entre el aguinaldo y su exención, doy enter y doy doble clic. Ok, aquí permítame tantito, voy a colocarle este formato de número a todas las columnas. Ok, observen que aquí estoy haciendo el cálculo del impuesto sobre la renta de conformidad con el artículo 174 del reglamento. Días del año, pues 365 días. Aquí le voy a quitar este formato y lo voy a centrar. Días del mes, 30.4. ¿Por qué 30.4? Bueno, ahorita vamos a leer la disposición del artículo 174 del reglamento. Aquí le vamos a colocar, vamos a la ficha vista e inmovilizar los paneles. Ok, entonces aquí tenemos el aguinaldo grabado mensual. Me voy al artículo 174 del reglamento y observen lo que dice el 174 del reglamento. Tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, PTU, nosotros nos vamos a concentrar en la gratificación anual. Tratándose de las remuneraciones por concepto de gratificación anual, la PTU, las primas dominicales y vacacionales a que se refiere el 96 de la ley, la persona que haga dichos pagos podrá, observen, es una opción, podrá optar por retener el impuesto que corresponda conforme a lo siguiente. La remuneración de que se trate se dividirá entre 365 días y el resultado se multiplicará por 30.4. ¿A qué remuneración se refiere? Pues en nuestro caso al aguinaldo. Observen, entonces aquí voy a colocar la función redondear nuevamente. Dice la remuneración de que se trate, en este caso el aguinaldo grabado. Observen, no está hablando del aguinaldo de forma bruta, sino está hablando del aguinaldo grabado. ¿Por qué? Porque pues la ley del impuesto sobre la renta nos otorga una exención por el aguinaldo y la ley de renta jerárquicamente es superior al reglamento. Entonces, al aguinaldo grabado nos menciona que debemos dividirlo entre 365 días, cierro el paréntesis, y luego multiplicarlo por 30.4. Y el resultado que me lo dé a 2 decimales, cierro el paréntesis y doy aceptar. Observen que el aguinaldo grabado mensual para este trabajador pues es de 83.60. Sigamos leyendo la disposición. Fracción segunda del 174. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior. ¿A qué cantidad se refiere? A los 83.60 en nuestro caso. Ok, a la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que perciba el trabajador en forma regular en el mes de que se trate, y al resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96 de la ley del impuesto sobre la renta. Ok, entonces lo que voy a hacer nuevamente, utilizar la función redondear, tomar el salario nominal diario, multiplicarlo por 30 en el caso de quincenas, de trabajadores que perciben su salario por quincenas, y a esto a 2 decimales. Cumpliendo con lo que dice la disposición, este sería el sueldo mensual ordinario de cada uno de los trabajadores. Ahora, la base gravable pues es la suma del aguinaldo gravado más el sueldo mensual ordinario. Aquí nada más es una simple suma, el aguinaldo gravado mensual más el sueldo mensual ordinario, doy doble clic. Sigamos leyendo entonces la disposición, me voy a desplazar para mi lado derecho. Sigamos leyendo la disposición del artículo 174. A la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior se le adicionará el ingreso mensual ordinario, que es lo que hicimos, y vamos a calcular entonces el impuesto sobre la renta de conformidad con el artículo 96. Observen, al aguinaldo grabado mensual le sumé el sueldo mensual ordinario y tengo mi base gravable. Ahora, vamos a calcular el impuesto sobre la renta conforme a la fracción segunda. Aquí me equivoqué. Es la fracción segunda. Ok.
Espero también me tenga un poco de paciencia con mis errores o mis equivocaciones. Soy ser humano, me equivoco. Esa es la verdadera imagen que quiero transmitirle también a ustedes, que soy un ser humano, también me equivoco, y que pues a través de los errores también podemos aprender. También quiero agradecerle a aquellas personas que me escriben al correo electrónico, que poco a poco voy contestando todos sus correos electrónicos. Disculparán si me tardo un poco en contestar sus correos electrónicos, pero pues gracias a Dios y gracias a la disposición que ustedes tienen de ver los videos, pues he tenido bastante trabajo al respecto de contestar los correos electrónicos. De todos modos, cualquier duda, aclaración, pues pueden mandarme correos electrónicos al correo que habré de dejar al final del video. Ok, y esa fracción segunda, ¿cómo vamos a hacer para calcular el impuesto sobre la renta en una sola celda? Bueno, me voy a mi hoja llamada tarifas y voy a asignar nombre a un rango. Selecciono en el cuadro de nombres, en donde ustedes están viendo, donde seleccioné, voy a poner tarifa bajo 196, doy enter, y a la tarifa del subsidio lo selecciono y le voy a poner subsidio y doy enter. Observen, entonces ya tengo tres nombres creados: salario mínimo, subsidio, y tengo la tarifa del artículo 196. Damos guardar el archivo. ¿Y cómo vamos a calcular entonces el impuesto sobre la renta? Bueno, doy igual a la base gravable. ¿Cuál es la base gravable? La suma del aguinaldo mensual gravado más el sueldo mensual ordinario. Le voy a restar el límite inferior. El límite inferior, ¿cómo lo determino? Voy a utilizar mi función buscar B. Selecciono la base gravable porque me pide el valor buscado, la matriz, que es la tarifa del artículo 196, coma, en la primera columna está el límite inferior. Observen que esta resta entre la base gravable y el límite inferior me da el excedente del límite inferior. A esto lo voy a encerrar entre paréntesis y lo vamos a multiplicar por la tasa de impuesto sobre la renta. Nuevamente utilizo mi función buscar B, selecciono la base gravable, coma, selecciono la tarifa del artículo 196, que son los nombres que acabamos de crear. Ese es el propósito de crear nombres de rangos, para no estarnos siguiendo a la hoja llamada tarifas. Coma, ¿en dónde encontramos la tasa de impuesto sobre la renta? En la cuarta columna. Y le voy a poner el signo de porcentaje. Esto me va a dar el impuesto sobre la renta sobre el excedente del límite inferior. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Encierro esta fórmula en nuevos paréntesis y le voy a sumar la cuota fija. Voy a poner buscar B, base gravable, como en la tarifa del artículo 196. ¿En qué columna? En la tercera columna tengo la cuota fija. Cierro mi paréntesis y he terminado con la fórmula y doy enter. Observen que maravilloso es el programa Excel, que nos permite tener en una sola fórmula el cálculo del impuesto sobre la renta. Doy doble clic. Como me lo está pidiendo la fracción segunda del artículo 174. Observen la base gravable, lo probemos. Vamos a la calculadora. Tengo la base gravable de 6.562.10, le voy a restar el límite inferior. 6.562.10 es mayor a 4.210.42, pero menor a 7.399.42, menos 4.210.42 me da el excedente del límite inferior por .1088 más 247.24. Observen 503.10. Me voy a la hoja 503.10 y así sucesivamente. No les puedo estar comprobando uno por uno, pero con esto nos ha funcionado. Ok, ahora me voy a la tabla del subsidio. Lo único que voy a hacer aquí es buscar B, ¿cuál? La base gravable, coma, invoco la tabla llamada subsidio, coma, en la tercera columna. Cierro el paréntesis y doy enter. Y doy doble clic. Observen que aquí tengo la base gravable de 6.562.10. Me voy a la tarifa del subsidio, busco 6.562.10. 6.562.10 es mayor a 6.224.68, pero menor a 7.000. Le corresponde un subsidio de 253.54. 253.54 y así sucesivamente. No les puedo estar comprobando uno por uno. Ok, y aquí entonces coloco el ISR de la fracción segunda, a cargo de la fracción segunda, menos que es el subsidio, doy doble clic. Ok,
Entonces aquí voy a colocar ISR fracción tercera porque vamos a leer la fracción tercera. Entonces observen que acabamos de cumplir con lo que nos dice la fracción segunda. Ahora vamos con la fracción tercera. El impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que se refiere dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo. O sea, prácticamente determinar el ISR del ingreso mensual ordinario. Eso es lo que vamos a hacer. Acuérdense, estamos en la fracción tercera del artículo 174. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos entonces a calcular el impuesto sobre la renta. Voy a agarrar ahora la base gravable. ¿Cuál va a ser? El sueldo mensual ordinario, no la columna que dice base gravable. Sueldo mensual ordinario menos buscar B. ¿Cuál? El sueldo mensual ordinario en la tarifa del artículo 196 en la primer columna. Entonces en esta fórmula me da el excedente del límite inferior. Cierro el paréntesis, lo multiplico nuevamente por la función buscar B. Sueldo mensual ordinario, coma, tarifa del artículo 196, coma, ¿en qué columna está la tasa? En la cuarta columna pongo el signo de porcentaje, encierro esta fórmula en un nuevo paréntesis para que nuestra fórmula vaya desarrollándose de manera correcta y le voy a sumar la cuota fija. Buscar B, sueldo mensual ordinario, coma, tarifa del artículo 196, perdón, aquí tengo un error, disculpen, no es 196, es 96, ¿sale? Es 96 para no parar el video y volver a corregirlo, ¿sale? Disculpen ustedes, aquí me equivoqué, acabo de ver mi error, es 96, pero pues ya ni modo, lo voy a dejar de esta manera. Disculpen ustedes, pero el propósito es poder determinar el impuesto sobre la renta, ¿ok? Entonces, espero me tengan un poco de paciencia, y si no, ahorita corregimos el error. Entonces está en la tercera columna y cierro el paréntesis y doy enter. Observen, me da un total de 494.01. 494.01. Lo comprobamos. El sueldo mensual ordinario es 6.478.50. Me voy a la tarifa, 6.478.50. Vamos a ver, 6.478.50 está dentro del mismo rango, 4.210.42. Lo multiplico por .1088 y le sumo 247.24. Doy enter. 494.01. 494.01. Es más, miren, a mí no me gusta quedarme con estos errores así como están. De una vez lo vamos a corregir. Observen, yo me voy para corregirlo aquí a fórmulas, al grupo nombres definidos, y aquí donde dice T197 le voy a dar modificar y le voy a quitar el nombre y le voy a dejar tarifa del artículo 96 y le voy a dar aceptar. Aquí se me descompuso la fórmula del reglamento. No, miren, observen, acabo yo también de aprender algo nuevo. Automáticamente, al cambiarle el nombre al rango de celdas, también automáticamente en la fórmula me hizo el cambio. Extraordinario el programa Excel. Yo acabo de aprender algo nuevo también el día de hoy, gracias a ustedes. También acá observen, ya le puso tarifa del artículo 96. Observen, ok, entonces ahora voy con el subsidio, voy a utilizar la función buscar B, sueldo mensual ordinario, coma, la tabla del subsidio, coma 3, y doy enter, y doy doble clic y determino entonces la diferencia entre el ISR de la fracción tercera del puro sueldo mensual ordinario menos
el subsidio y doy doble clic. Aquí es ISR a cargo fracción tercera. Ok, y aquí tenemos entonces, vamos a determinar una diferencia de impuesto conforme a la fracción tercera, como lo marca el artículo 174 de la ley del impuesto sobre la renta. Dice: el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que correspondería al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado a que se refiere dicha fracción. Entonces lo que vamos a hacer es una simple resta entre el ISR de la fracción segunda menos el ISR de la fracción tercera y doy enter. Observen que la diferencia de impuesto fue 9 pesos con 10 centavos y así sucesivamente para cada uno de los trabajadores, cumpliendo con lo que dice la fracción tercera del artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Sigamos leyendo. Observen, bueno, voy a dar doble clic. Aquí tengo ISR fracción segunda del artículo 174 del reglamento, ISR fracción tercera, y determino entonces una diferencia. Si ustedes van teniendo dudas de cómo hacer la fórmula, pueden ir pausando el video y pueden ir haciendo la fórmula correspondiente. Ahora, tasa de impuesto sobre la renta, voy al artículo 174 y voy a leer la fracción quinta. La tasa que se refiere a la fracción anterior. Ok, leemos la fracción anterior. La fracción cuarta: el impuesto a retener será el que resulta de aplicar a la remuneración de que se trate, a que se refiere este artículo, sin deducción alguna, la tasa que se refiere a la fracción siguiente. Cuando dice sin deducción alguna, no se refiere a la exención. Fracción quinta: la tasa que se refiere a la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que se determine en los términos de la fracción tercera de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción primera de dicho artículo. El cociente se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. Entonces esta diferencia yo lo tengo que dividir entre el aguinaldo mensual, el aguinaldo grabado mensual. ¿Por qué? Porque este es el resultado de la fracción primera del artículo 174, el aguinaldo grabado mensual. Entonces eso es lo que voy a hacer, mis queridos amigos. Espero, vuelvo a repetir, tengan un poco de paciencia. Voy a poner aquí la función redondear. Voy a dividir la diferencia del impuesto de la fracción tercera entre el aguinaldo grabado mensual. Ok. Y le voy a pedir que me lo coloque a 2 decimales y doy enter. Observen, bueno, aquí debí haberlo pedido a 4 decimales. El resultado dice que lo debemos de multiplicar por 100. Doy enter. Aquí me voy a la ficha inicio y me voy a ponerle dentro de la fórmula, le voy a poner 4. Ok, aceptar y doy doble clic. Observen, vamos a ver si no hay un error. Ok, aquí tenemos un error de división por 0 porque hay un trabajador que su aguinaldo no rebasa de la exención y como consecuencia de ello pues no tendría impuesto a retener. Doy grabar y lo que voy a hacer es colocar una fórmula. Le voy a poner: si la fórmula te provocó un error, pues entonces colócame 0. Cierro el paréntesis y doy enter. Doy doble clic. Observen, desaparece entonces el error que tenía. Y aquí tenemos la tasa de impuesto sobre la renta que nos marca el artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora en la fracción cuarta dice: el impuesto a retener será el que resulta de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo sin deducción alguna, la tasa que se refiere a la fracción siguiente. Sin deducción alguna no significa, no está hablando de la exención. Entonces lo que voy a hacer es utilizar nuevamente la función redondear. Voy a buscar el aguinaldo grabado. Observen, tengo el aguinaldo en forma bruta menos su exención, el aguinaldo grabado por la tasa de impuesto sobre la renta, por la tasa que acabamos de determinar. Le coloco el signo de por ciento, le digo que me lo calcule a 2 decimales y coloco enter. Ahora, ¿cómo sé que se hizo correctamente el cálculo del impuesto sobre la renta? Bueno, agarro los 9.10, los 9 pesos con 10 centavos de diferencia de impuesto y lo multiplico por 12. Observen, me da 109.20 y aquí me da 109.21, pues lógicamente que es por el redondeo, mis queridos amigos. Lógicamente que es por el redondeo. Coloco
A este trabajador 32.91 lo multiplico por 12, 394.92, 395 por el redondeo, y así sucesivamente. 9.85 por 12, 118.20, 118.24 por el redondeo. Bueno, entonces acabamos de terminar de hacer el cálculo del impuesto sobre la renta conforme al artículo 174 del reglamento. Me voy a mi hoja aguinaldo y ahora lo voy a traer para esta hoja. Voy a utilizar la función buscar B. Valor buscado, el nombre del trabajador. ¿En dónde lo voy a buscar? En la hoja llamada ISR artículo 174. Selecciono todas las columnas porque la columna que quiero es la 19. El resultado está en la 19, coma, está en la columna 19 y quiero un ordenado exacto. Doy a aceptar. Doy doble clic y observen, mis queridos amigos, que ya tengo determinado el aguinaldo juntamente con sus retenciones. Aquí le vamos a poner sumas. Sí, vamos a sumar los días de ausencias, incapacidades, y también vamos a sumar el resultado de estas columnas. Y sumatoria. Observen, doy doble clic para poder ver correctamente la determinación del aguinaldo. Y observen, mis queridos amigos, hemos terminado con el cálculo del aguinaldo y de su impuesto sobre la renta. Observen, tengo de un aguinaldo de 217, voy a pagar 196, voy a transferirle al trabajador 196 y voy a tener un impuesto sobre la renta a cargo de 20.709.41. Como lo comprobamos que nos los ha traído bien, a la última columna de esta hoja le doy autosuma. Observen, 20.709.41, 20.709.41. Bueno, amigos, espero que este tutorial les pueda ayudar en algo. Para que no se vea esto, bueno, ustedes pueden ir a inicio, aquí le damos clic donde está la A y lo pintamos de blanco por si quieren imprimir la hoja. Y hemos entonces terminado de calcular el aguinaldo, mis queridos amigos, y gracias por su atención, gracias por su paciencia, y espero que esto les pueda ayudar. Dios les bendiga y muchas gracias por haberme puesto atención. Su servidor es Jorge Villalobos Rosales. Aquí les voy a poner mis correos electrónicos. Uno de ellos es cpjorge-apocalipsis1213@hotmail.com. el otro es cpjorge-impuestos@hotmail.com y el otro es cpjorge-impuestos@hotmail.com. Su servidor es cpimc Jorge Villalobos Rosales. Espero entonces que estos tutoriales les puedan ayudar, mis queridos amigos. Cualquier cosa que ustedes necesiten, mándenme su petición a través de correo electrónico. Si también gustan que un servidor pueda darles un curso de cómo se maneja vía remota Excel, también con mucho gusto. Estamos para servirles. Voy a mostrarles mi canal de YouTube, mis queridos amigos, donde pueden encontrarme. Ustedes pueden colocar aquí donde dice Apocalipsis 1213, damos enter, es el canal que aquí aparece. Observen, este es uno de mis videos. Vamos aquí a Apocalipsis en los videos. Observen, tengo videos de cómo hacer el ajuste anual de salarios, que ya se acerca, cómo hacer cálculos de ISR e IVA de personas físicas con actividad profesional, hacer hojas de cálculo, cómo determinar la PTU, el IVA y el IEPS del RIF, la deducción por inversiones con Excel, el ISR del RIF con Excel, cómo comparar dos listas, el ISR personas morales constructoras con Excel, igual personas morales que no son constructoras, igual persona física con actividad empresarial,
cómo hacer conciliaciones bancarias, cómo llegar a un neto deseado, etcétera. Este es mi canal de YouTube, espero puedan ustedes visitarlo porque con mucho gusto hago estos videos para ustedes. Y entonces se despide su servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales. Dios me los bendiga. La palabra de Dios menciona que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y quiero hacer una oración por ustedes. Querido Dios y Padre, gracias Señor porque me permitiste grabar este video para nuestros amigos de YouTube y espero que les pueda ayudar y servir. Yo no conozco sus necesidades, cuáles son sus problemas, qué problemas están atravesando en estos momentos mis amigos de YouTube. Yo te suplico que los guardes en el hueco de tu mano, que los guardes y los protejas en todo momento y que todos los cálculos o todo el trabajo que ellos puedan tener, Señor, puedan salir avantes y satisfactorios en este mes de diciembre. Señor, bendícelos y guárdalos y espero que puedan ellos poder realizar esta hoja de cálculo conforme tú me lo has indicado. Gracias por tu amor, por tu misericordia en Jesús. Amén. Espero pues puedan escuchar la oración y se despide su servidor, el contador público Jorge Villalobos Rosales.